El cheque se sentó sobre el escritorio de caoba de Garrison Thornfield como una sentencia de muerte. 10 millones certificados hechos a nombre de Felicity Brennan Craig. Pago final por servicios prestados. Felicity lo miró fijamente. Sus dedos temblaban mientras se movían inconscientemente a su estómago. Todavía plano, todavía escondiendo el secreto que la destruiría si alguien supiera. 3 meses de embarazo, 12 semanas desde la noche, todo se había sentido diferente. La noche Garrison la había tocado como si ella importara, susurrado su nombre real en lugar de tratarla como muebles caros que él había alquilado para apariencias. Aunque te compré como mi sustituta, Garrison dijo, su voz llevando esa eficiencia de sala de juntas que había cerrado tratos de $1,000 millones y destrozado corazones en igual medida. Este es tu pago final, compensación adicional por tu discreción. Él ni siquiera la miró cuando lo dijo. Magnolia Fairborn se paró a su lado, una mano perfectamente cuidada, descansando posesivamente en su brazo. Su sonrisa era pura victoria, del tipo que venía de saber que ya habías ganado antes de que tu oponente incluso se diera cuenta de que estaban jugando. Ella vestía un vestido de seda crema que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, y su cabello color miel caía en ondas perfectas que Felicity nunca había logrado a pesar de 3 años de intentarlo. Sal, Garrison añadió, finalmente encontrando los ojos de Felicity. Las palabras aterrizaron como un golpe físico. No una petición, ni siquiera fría profesionalidad. Solo 2 palabras que borraron 3 años de su vida como si nunca hubieran sucedido. La garganta de Felicity se apretó, pero mantuvo su rostro neutral. Ella había aprendido esa habilidad temprano en este arreglo. Cómo ocultar todo lo que sentía mientras el hombre que amaba la trataba como una transacción que había llegado a su fecha de caducidad. Su mano apretó más fuerte contra su estómago, un gesto protector que no pudo suprimir del todo. Por supuesto, Alpha Thornfield, ella logró, su voz más firme de lo que se sentía. Ella alcanzó el cheque con dedos que no dejaban de temblar del todo. El papel se sintió obscenamente ligero para algo que se suponía que representaba 3 años de su dignidad, su esperanza, su estúpido y patético amor por un hombre que nunca la había visto como nada más que un reemplazo. La caminata desde su escritorio hasta la puerta de su oficina se sintió como millas. Cada paso resonó en el silencio a través de las paredes de cristal de su suite ejecutiva. Ella podía ver a miembros de la manada fingiendo no mirar. Algunos no se molestaron en fingir. El anciano del consejo Morrison en realidad sonrió con suficiencia mientras ella pasaba, susurrando algo al anciano Chen que los hizo reír a ambos. Siempre supe que era temporal, alguien murmuró. Pobre cosa pensó que importaba. Otra voz añadió, goteando con falsa simpatía. Felicity siguió caminando, mantuvo su espalda recta, mantuvo su mano lejos de su estómago, donde su juicio no podía ver la verdad creciendo dentro de ella. Ella estaba casi en el ascensor, cuando la voz de Magnolia sonó, entonada perfectamente para llevarse a través del piso ejecutivo. Gracias por mantener su cama caliente mientras yo no estaba. Querida risa se extendió por la oficina, no ruidosa, no lo suficientemente cruel como para ser señalada, solo lo suficiente para asegurar que Felicity supiera exactamente dónde se encontraba en la jerarquía del mundo de Garrison. Despedida, desechada, desechable. Las puertas del ascensor se abrieron y Felicity entró, su dedo presionando el botón del garaje. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, ella cometió el error de mirar hacia atrás una última vez.
Magnolia se había inclinado hacia Garrison, susurrando algo en su oído que hizo que sus labios se curvaran hacia arriba. Una sonrisa real, genuina, el tipo de sonrisa que Felicity había pasado 3 años tratando de ganarse y nunca una vez recibió. Todo su rostro se transformó, más suave, más joven, como si el peso que siempre llevaba se hubiera levantado de repente. Por Magnolia, nunca por ella. Las puertas del ascensor se sellaron y la compostura cuidadosamente mantenida de Felicity se resquebrajó. Su mano se movió a su estómago de nuevo, esta vez quedándose allí. Una lágrima se deslizó por su mejilla, luego otra. Nunca conocerás a tu padre, susurró al niño creciendo dentro de ella. El niño que Garrison no sabía que existía y nunca lo sabría si ella tenía algo que decir al respecto. Su voz se quebró en las siguientes palabras. Y eso podría ser para lo mejor. El ascensor descendió, alejándola de la vida que había construido a la sombra de la historia de amor de otra persona. Lejos del hombre que la había comprado como un marcador de posición y la descartó en el momento en que el original regresó. Lejos de todo lo que había sacrificado, todo lo que había esperado, todo lo que había sido lo suficientemente tonta como para creer que podría volverse real. Los números bajaron. Piso 37, 36, 35. Su teléfono vibró en su bolso, pero ella lo ignoró. Probablemente su madre llamando para preguntar cómo iban los deberes de Luna, todavía creyendo las mentiras cuidadosas que Felicity había mantenido durante 3 años. Todavía pensando que su hija había encontrado algún tipo de felicidad en este arreglo. Piso 24, 23, 22. Felicity presionó su palma plana contra su estómago, no sintiendo nada todavía, pero sabiendo la verdad de todos modos. En unos meses habría un bulto visible. En 6 meses ella necesitaría ropa de maternidad. En 9 meses ella sostendría un bebé que tendría los ojos gris tormenta de Garrison y nunca sabría que su padre los había tirado a ambos sin pensarlo 2 veces. El ascensor llegó al garaje con un suave tintineo que sonó casi alegre. Burlón, ella salió al espacio de concreto iluminado con fluorescentes, sus tacones haciendo clic contra el suelo pulido mientras caminaba hacia su coche. Un sedán sensato que había sido parte del paquete de compensación que Garrison había proporcionado. Todo en su vida durante los últimos 3 años había sido provisto, comprado, arreglado. Incluso su amor había sido unilateral, comprado y pagado por un hombre que nunca lo había querido en primer lugar. Felicity desbloqueó su coche y se deslizó en el asiento del conductor, finalmente permitiéndose romperse. Los sollozos llegaron con fuerza y rapidez, todo su cuerpo temblando con la fuerza de 3 años de emoción reprimida. 3 años fingiendo que estaba bien siendo segunda opción. 3 años esperando que quizás, solo quizás, ella pudiera ser suficiente. Ella no era suficiente. Ella nunca había sido suficiente. Y ahora estaba embarazada del hijo de un hombre que acababa de decirle que saliera de su vida. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez ella miró. El mensaje era de un número desconocido. Los registros médicos son falsos. Magnolia no está embarazada. Encuéntrame medianoche, frontera del bosque del este. Ven sola o tu hermano muere. La sangre de Felicity se volvió hielo. Antes de continuar, hola, ¿cómo están? ¿Desde dónde están viendo? Dejen un comentario y háganmelo saber. Y si son nuevos en la manada de historias de romance de Hombres Lobo Luna, presionen ese botón de suscribirse y activen las notificaciones para que nunca se pierdan cuando publiquemos las historias interesantes. Confíen en mí, querrán saber qué sucede después. Ahora, de vuelta a la historia.
Los aposentos asignados en Thornfield Manor se sintieron diferentes ahora que Felicity sabía que se iba. Cada mueble, cada decoración cuidadosamente elegida, cada libro en los estantes, todo de repente parecía atrezzo de escenario en una obra que acababa de terminar. Tenía 48 horas para desalojar, 48 horas para borrar 3 años de su vida de este lugar, como si nunca hubiera existido. Ella se movió por las habitaciones mecánicamente, sacando ropa del armario y doblándola en maletas. El vestido azul que había usado en su primera función oficial de la manada. El traje de carbón que había comprado para negociaciones con los representantes de Silver Mispak. El ridículo número de vestidos formales requeridos para el interminable flujo de galas. Recaudaciones de fondos y cenas políticas que venían con ser una luna comprada. Cada artículo llevaba un recuerdo que deseaba poder olvidar. En la cómoda había una pila de libros que Garrison le había dado, tratados sobre la ley de la manada, historias de disputas territoriales, análisis económicos del comercio de hombres lobo. Él nunca le había dado joyas o flores o ninguno de los gestos románticos que ella había anhelado en secreto. En cambio, le había dado tarea, herramientas para hacerla útil, formas de mejorar su valor como su sustituta. Ella había devorado cada página de todos modos, desesperada por demostrar que podía ser la pareja que él necesitaba, incluso si no podía ser la mujer que él quería. Felicity recogió la pulsera barata de la noche de la firma del contrato. Cadena delgada de plata con un pequeño dije que había parecido dulce en ese momento. Ella lo había usado todos los días durante 3 años, un recordatorio tangible del momento en que entregó su libertad para salvar a su familia. Su pulgar trazó los delicados eslabones. Y fue entonces cuando lo vio. Un grabado en el interior del dije tan pequeño que nunca antes había notado. Para Magnolia, siempre tuya. La pulsera se deslizó de sus dedos y resonó contra la cómoda. 3 años. Ella había usado las joyas de Magnolia durante 3 años. Un regalo de segunda mano reciclado y dado a la sustituta sin siquiera molestarse en quitar la evidencia de a quién había pertenecido originalmente. La crueldad casual de ello le robó el aliento. Su loba surgió dentro de ella, un aullido furioso de rabia que Felicity tuvo que suprimir físicamente. Ella apretó sus manos contra la cómoda, respirando con dificultad, luchando contra la urgencia de transformarse y destruir todo en esta habitación. Todo lo que le recordaba lo poco que había importado. Su teléfono vibró en la mesita de noche. El mismo número desconocido. Tic-tac. Felicity, medianoche. La vida de tu hermano depende de tu silencio. Hermano, ellos sabían sobre Marcus. Ellos sabían sobre la cirugía hace 3 años. Sobre las facturas médicas que habían aplastado a su familia. Sobre los usureros de la manada Shadowwitch que habían estado rodeando como buitres cuando Garrison había hecho su oferta. 20 millones, 3 años de su vida, la supervivencia de su hermano a cambio de su dignidad. Ella había hecho ese trato sin dudarlo. Ella lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo. Pero, ¿quién conocía estos detalles? ¿Quién estaba amenazando a Marcus ahora? Felicity agarró su teléfono y buscó el número de Garrison. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamar. Él protegería a Marcus si ella preguntaba. Fuera lo que fuera, Garrison honraba los contratos que hacía. La atención médica de su hermano había sido garantizada como parte de su arreglo. Pero pedirle ayuda a Garrison significaba admitir debilidad. Significaba volver al hombre que la acababa de despedir como basura. Significaba darle más poder sobre su vida cuando ella finalmente había sido liberada de su control. Ella no podía hacerlo. No lo haría. Felicity eliminó el mensaje no enviado y agarró su chaqueta en su lugar.
Si alguien quería encontrarse con ella a medianoche, ella iría. Ella había pasado 3 años aprendiendo a navegar la política de la manada, aprendiendo a negociar con lobos mucho más peligrosos que quienquiera que estuviera enviando estos mensajes. Ella podía manejar esto ella misma. Tenía que hacerlo. La caminata a la oficina de Garrison tomó menos de 3 minutos. Fuerza de costumbre. Ella había hecho este viaje cientos de veces en 3 años, convocada para reuniones, para apariciones, para las interminables tareas administrativas que venían con pretender ser Luna. Sus pies conocían el camino, aunque su corazón quería correr en la otra dirección. La suite ejecutiva estaba más tranquila ahora, la mayoría de los miembros de la manada habiéndose ido por la noche. Solo unas pocas luces permanecieron encendidas, incluyendo el cálido resplandor de la oficina de Garrison. Su puerta estaba cerrada, pero las voces se transmitían a través de la madera pesada. 6 años te esperé, Garrison dijo, su voz ronca de emoción. Felicity nunca la había oído dirigida a ella. 6 años, Magnolia, todos los días preguntándome si estabas viva, si estabas sufriendo, si alguna vez te volvería a ver. Lo sé, mi amor, lo sé. La voz de Magnolia era miel, dulce, tranquilizadora. Pero estoy aquí ahora. Finalmente podemos tener la vida que se suponía que debíamos tener antes de que todo saliera mal. Ella era solo un marcador de posición. Garrison continuó. Una forma de satisfacer las demandas del consejo mientras te esperaba. Tú eres la única que alguna vez importó. Marcador de posición. La palabra golpeó a Felicity como un cuchillo en el pecho. Ella lo había sabido, por supuesto. El contrato había sido explícito sobre su estado temporal, pero oírlo decirlo en voz alta, oír la ternura en su voz cuando hablaba de Magnolia, la ternura que nunca, ni una vez, había sido dirigida a ella, lo hizo real de una manera que destrozó algo fundamental dentro de ella. Su mano se movió a su estómago. El bebé pateó, apenas perceptible, solo el aleteo más débil que ella podría haber imaginado si no hubiera sabido más. Pero era real. Este niño era real. Y Garrison nunca lo sabría, nunca hablaría con ternura sobre la vida que crearon juntos, porque nunca había sentido nada por Felicity más allá de la obligación contractual. Ella se alejó de su puerta en silencio, con cuidado, asegurándose de que sus pasos no traicionaran su presencia, que tenga su reunión con su preciado primer amor, que crea cualquier fantasía que quisiera sobre el regreso de Magnolia y su futuro perfecto juntos. Felicity tenía una reunión a medianoche a la que asistir. Ella tenía un hermano que proteger, y ella tenía un hijo que criar sola, lejos del hombre que nunca había querido a ninguno de ellos en primer lugar. Ella sacó su teléfono y eliminó el mensaje no enviado a Garrison pidiendo ayuda. Ella había manejado esto sola, como había manejado todo lo demás. La gala de bienvenida a casa para Magnolia Fairborn fue todo lo que debería ser una celebración de la manada. Excesiva, política y diseñada para recordar a todos exactamente dónde se encontraban en la jerarquía. Candelabros de cristal brillaban en lo alto, proyectando luz prismática sobre la multitud de lobos y formando un desgaste. El champán fluía, la orquesta tocaba, y Felicity se paró cerca de la parte trasera con su vestido de cóctel blanco, tratando de ser invisible. Se le había requerido asistir. El contrato no terminaba oficialmente hasta la medianoche, lo que significaba que todavía tenía obligaciones que cumplir. Una última actuación antes de que ella pudiera finalmente desaparecer. Miembros de la manada llenaron el salón de baile de Thornfield Manor, todos ellos ansiosos por dar la bienvenida de nuevo a la legendaria Magnolia Fairborn,
La loba cuya desaparición hace 6 años había roto el corazón de su alfa y cuyo milagroso regreso prometía restaurarlo a su antigua gloria. Se agruparon a su alrededor como polillas a una llama, pendientes de cada palabra suya, riendo de sus historias sobre supervivencia y adversidad, y su escape triunfante de cualquier misteriosa cautividad que la había mantenido lejos. Nadie miró a Felicity, nadie reconoció su presencia más allá de la ocasional mirada despectiva que decía, «Todavía estás aquí». Muchas gracias a todos por esta increíble bienvenida, Magnolia dijo desde el pequeño escenario en el frente del salón de baile. Su voz se extendía sin esfuerzo por la multitud. Ella vestía un vestido dorado que captaba la luz con cada movimiento, haciéndola parecer algo divino. Estoy tan agradecida a quienes mantuvieron las cosas funcionando mientras estuve indispuesta. Sus ojos encontraron a Felicity en la multitud. La sonrisa que curvó sus labios era puro veneno. Especialmente tú, Felicity. Has sido una tan buena pequeña asistente. La multitud rió, no todos. Algunos parecían incómodos con la obvia indirecta, pero suficientes para que la humillación aterrizara exactamente como Magnolia había pretendido. Asistente, no Luna. Ni siquiera Luna sustituta. Solo una asistente. Una sirvienta. Alguien tan por debajo notó que apenas merecía reconocimiento. Garrison se paró junto a Magnolia en el escenario, su mano descansando en la parte baja de su espalda. Él no la corrigió, no defendió a Felicity, ni siquiera miró en su dirección. Él solo sonrió esa misma sonrisa genuina que Felicity había visto en el ascensor, la que transformó todo su rostro y lo hizo parecer feliz de una manera que ella nunca había podido lograr. Las uñas de Felicity se clavaron en sus palmas. Su loba aulló dentro de ella, exigiendo que ella contraatacara, se defendiera, mostrara a esta gente lo que realmente valía. Pero, ¿cuál sería el punto? En unas horas, ella se iría. Que piensen lo que quisieran. Sus ojos se desviaron hacia la pared detrás del escenario, donde alguien había montado el contrato en un marco ornamentado. Su contrato, el documento que la había ligado a 3 años de servidumbre, exhibido como un trofeo, como prueba de la astucia de Garrison para encontrar una solución temporal a su problema de Luna. El recuerdo la golpeó sin previo aviso. Hace 3 años, un salón de baile diferente. Sus padres pálidos y aterrorizados. Su hermano menor Marcus, apenas consciente, en una camilla siendo llevado hacia cirugía de emergencia. Los médicos les habían dado opciones. Tratamiento experimental que costaba 2 millones o cuidado paliativo. Los usureros de la manada Shadowwitch ya habían rodeado, ofreciendo dinero a tasas de interés que habrían esclavizado a su familia por generaciones. Entonces Garrison Thornfield había aparecido como salvación envuelta en un traje de 3 piezas. 20 millones, él había dicho, sus ojos gris tormenta, evaluándola con el mismo desapego que podría usar al evaluar bienes raíces. 3 años de tu vida, tú pretendes ser mi Luna, manejas las obligaciones sociales, y cuando mi pareja real regrese, tú desapareces discretamente. El contrato termina. Tú recibes tu pago, tu familia recibe su atención médica cubierta permanentemente. Y todos se van satisfechos. Sus padres le habían rogado que no firmara. Su madre en realidad había llorado, diciendo que ninguna cantidad de dinero valía sacrificar el futuro de su hija. Pero Marcus se estaba muriendo. Los usureros se estaban acercando, y la oferta de Garrison había sido la única línea de vida disponible, así que ella había firmado. Lo observó colocar esa pulsera barata en su muñeca como una propiedad de marca. Sonrió para las fotografías que serían publicadas a la prensa, anunciando su compromiso,
y se dijo a sí misma que era solo negocio, solo 3 años. Ella podía sobrevivir a cualquier cosa durante 3 años si significaba salvar a su familia. Ella había sido tan ingenua. El recuerdo se disolvió mientras la voz de Magnolia la traía de vuelta al presente. Y ahora brindemos por nuevos comienzos. La multitud levantó sus copas. Magnolia bajó del escenario, moviéndose entre la multitud con gracia practicada, aceptando felicitaciones y buenos deseos. Ella se dirigía directamente hacia Felicity. Esto iba a ser malo. Felicity. La voz de Magnolia era brillante, alegre, lo suficientemente fuerte como para que la conversación cercana se detuviera de escuchar. Quería agradecerte personalmente por todo lo que has hecho. Ella sostenía una copa de vino tinto llena hasta el borde. Su sonrisa era brillante. Y entonces, como en cámara lenta, ella tropezó solo ligeramente, solo lo suficiente, y toda la copa de vino salpicó el vestido blanco de Felicity. Carmesí se empapó en la tela instantáneamente, extendiéndose como sangre por su pecho y estómago. El líquido frío se filtró hasta su piel. Jadeos se extendieron por la multitud cercana. «Oh, Dios mío, lo siento mucho». Magnolia se llevó una mano a la boca, sus ojos muy abiertos con horror fabricado. «Qué torpe de mi parte. Tengo tanto jet lag. Apenas puedo mantenerme de pie». Felicity se quedó congelada, el vino goteando por su vestido, consciente de cada ojo en el salón de baile, ahora fijo en su humillación. Garrison apareció al lado de Magnolia, su rostro preocupado. Por Magnolia, no por Felicity. «Fue un accidente, Felicity», él dijo, su tono llevando una advertencia. «No hagas una escena. No hagas una escena. Como si ella fuera el problema. Como si estar allí cubierta de vino mientras su preciosa Magnolia se hacía la inocente fuera de alguna manera culpa de Felicity». «Por supuesto», Felicity dijo en voz baja. «Si me disculpan, iré a limpiarme». Ella caminó hacia el baño con la cabeza en alto, sintiendo el vino gotear por sus piernas con cada paso, oyendo los susurros que la seguían como un rastro. El baño estaba misericordiosamente vacío. Felicity se encerró en un cubículo y finalmente se dejó temblar. Sus manos temblaron mientras intentaba secar el vino de su vestido con papel higiénico, pero fue inútil. La mancha ya se había fijado, arruinado justo como todo lo demás. La puerta del baño se abrió. Tacones hicieron clic sobre el azulejo. «Él siempre fue mío, ¿sabes?». La voz de Magnolia vino de justo afuera del cubículo. Felicity se congeló. Ese contrato fue el mejor dinero que jamás gastó. Mantuvo su cama caliente y a ti complaciente mientras él esperaba que yo volviera. Pero seamos honestas, tú nunca fuiste realmente competencia. Eres bastante guapa, supongo, pero te falta esa chispa, esa cosa que hace que un hombre realmente te quiera. Felicity cerró los ojos, presionando su mano contra su estómago, donde su vestido estaba empapado de vino, donde debajo de la tela arruinada crecía un niño, el hijo de Garrison, una chispa que él nunca sabría que existía. «Ahora vete. Sustituta», Magnolia continuó. «Tu contrato termina en unas horas y odiaría que todavía estuvieras aquí cuando Garrison y yo empecemos a planear nuestro futuro real. Sería incómodo». Felicity esperó hasta que la puerta del baño se cerró antes de salir del cubículo. Ella se movió al lavabo, mirando su reflejo en el espejo. Vestido manchado de vino, maquillaje corrido, cabello saliéndose de su cuidado recogido. Parecía exactamente lo que era. Alguien que había sido desechado. Pero entonces lo vio en el cubo de basura al lado del lavabo, una caja de prueba de embarazo. El cartón todavía estaba fresco, recientemente tirado, y a su lado
Apenas visible bajo toallas de papel arrugadas, un palo de plástico blanco. Felicity lo sacó con cuidado, girándolo para ver la ventana de resultados. Negativo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Ella agarró su teléfono y tomó varias fotos. La caja, la prueba, el resultado negativo claramente visible. Esto era evidencia de algo, aunque ella no estaba segura de qué todavía. Magnolia se había hecho una prueba de embarazo recientemente y era negativa. Entonces, ¿por qué todos hablaban de que ella estaba embarazada del hijo de Garrison? ¿Todavía estás aquí? La voz de Magnolia vino de uno de los cubículos. Ella nunca se había ido. Había estado allí todo el tiempo, escuchando, esperando. Dije, vete. Felicity metió su teléfono en su bolso y salió. Ella tenía evidencia ahora. Prueba de que Magnolia estaba mintiendo sobre algo, pero evidencia de qué exactamente. ¿Y quién le creería si ella intentaba exponerlo? Garrison ciertamente no lo haría. Él ya había dejado claro en qué palabra confiaba. La frontera del bosque del este era exactamente donde comenzaban las pesadillas. Felicity se paró en la línea de árboles donde terminaba el territorio de Crimson Peak y comenzaba el terreno neutral, su aliento visible en el frío aire de medianoche. La escarcha crujió bajo sus botas. El bosque se extendía delante de ella como una boca llena de dientes. Pinos oscuros bloqueando la luz de la luna. Sombras moviéndose de maneras que no tenían nada que ver con el viento. Ella revisó su teléfono. 12:03 am. Ella llegaba tarde. Una figura emergió de entre los árboles, encapuchada y moviéndose con la gracia fluida de un depredador. La loba de Felicity se erizó, cada instinto gritando peligro. Pero ella mantuvo su posición. Ella había llegado hasta aquí. No iba a volver atrás ahora. La figura se detuvo a 10 pies de distancia y se echó la capucha hacia atrás. Un hombre de unos 30 años, rasgos afilados que parecían inquietantemente familiares. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos intensos, aunque los suyos eran más oscuros que el gris tormenta de Garrison. Su cabello era más largo, más salvaje, y una cicatriz le cruzaba la ceja izquierda. Thaddeus Grayson. Ella respiró. El medio hermano de Garrison, el lobo exiliado, del que nadie hablaba excepto en susurros cuando pensaban que el alfa no podía oír. Chica inteligente, Thaddeus dijo, su voz áspera como si no la usara a menudo. Realmente viniste. No estaba seguro de que lo harías. Tú amenazaste a mi hermano. Yo protegí a tu hermano. Hay una diferencia. Él sacó una tableta de dentro de su chaqueta y tocó la pantalla, haciéndola brillar en la oscuridad. Magnolia mintió hace 6 años sobre mí, sobre todo, y lo está haciendo de nuevo. La mandíbula de Felicity se apretó. Si me trajiste aquí para hablar mal de la mujer que tu hermano ama, mira la pantalla. Él giró la tableta hacia ella. La primera imagen mostraba a Magnolia en un restaurante caro, riendo al otro lado de la mesa, con un hombre que Felicity no reconocía. Cabello oscuro, ojos fríos, el tipo de rostro que prometía violencia. Konstantin Bulov, Thaddeus dijo, alfa de la manada Shadow Ridge. Esta foto fue tomada hace 4 años, justo en medio de la supuesta desaparición de Magnolia. Él deslizó a la siguiente imagen. Magnolia y Constantine entrando juntos a un edificio de apartamentos de lujo. Otro desliz. Magnolia en un resort de playa. Muy no cautiva. Muy no sufriendo. Los dos en lo que parecía ser un aeródromo privado de pie junto a un jet. Ella nunca estuvo desaparecida. Felicity susurró. Ella estuvo con él todo el tiempo. Thaddeus deslizó de nuevo, mostrando imágenes de seguridad. Magnolia caminando por el vestíbulo de un edificio de gran altura, revisando su teléfono, luciendo aburrida.
sin señales de trauma, sin miedo, solo una mujer viviendo su vida mientras todos en casa lloraban su pérdida. ¿Cómo conseguiste esto? He tenido 6 años para reunir pruebas, 6 años de rastrear sus movimientos, construir un caso, esperando el momento adecuado. Él sacó un documento, mensajes de texto interceptados. Felicity se inclinó más leyendo las palabras que le helaron la sangre. La adquisición de Thornfield está casi completa. Una vez que esté establecida como Luna, los recursos de la manada serán nuestros. Garrison no lo verá venir hasta que sea demasiado tarde. Esto es una adquisición corporativa, Felicity dijo, su mente corriendo a través de las implicaciones. Shadowitch ha estado tratando de absorber Crimson Peak por décadas. Han intentado negociaciones hostiles, disputas territoriales, incluso esa escaramuza fronteriza hace 2 años. Todos fallos, eso terminó, porque no puedes tomar Crimson Peak por la fuerza. Es demasiado fuerte, demasiado bien defendida, pero puedes tomarla desde dentro si controlas al Alfa. Y Magnolia controla a Garrison, siempre lo ha hecho. Ese es su don. Hacer que hombres poderosos crean que es indefensa, vulnerable, digna de protección. Hace 6 años ella tenía a Garrison envuelto alrededor de su dedo. Cuando encontré pruebas de que estaba trabajando con Shadowitch, cuando intenté mostrarle la evidencia, ella gritó asalto. Dijo, la ataqué por celos, y Garrison le creyó sin cuestionar. La amargura en la voz de Thaddeus cortaba como cristal. Felicity entendió ese tono. Había vivido con la misma amargura durante 3 años, viendo a Garrison elegir el recuerdo de Magnolia sobre cualquier conexión real con ella. Él te exilió, ella dijo en voz baja. Su propio hermano. Me despojó de mi rango, me prohibió las tierras de la manada. Me dijo que si alguna vez volvía me ejecutaría él mismo. La mandíbula de Thaddeus se apretó. Todo porque intenté salvarlo de una mujer que había estado planeando destruirlo desde el principio. Entonces, ¿por qué ayudarme si esto es sobre venganza? Esto es sobre justicia. Y tú eres la única a quien él podría realmente escuchar. Thaddeus se encontró con sus ojos. 3 años estuviste a su lado. 3 años dirigiste su imperio, negociaste sus tratados, manejaste su consejo. Lo conoces mejor que nadie ahora. Si le dices la verdad, quizás, solo quizás, él escuchará antes de que sea demasiado tarde. La mano de Felicity se movió a su estómago, un gesto protector que no pudo suprimir. Contar a Garrison la verdad sobre la conspiración de Magnolia, sobre el embarazo, sobre todo lo que había escondido porque había tenido demasiado miedo, demasiado dolor, demasiado convencida de que él nunca le creería de todos modos. Su teléfono vibró en su bolsillo. Ella lo sacó. Garrison, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Su pulgar se cernió sobre el botón de responder. Este era el momento en que podría sacar todo a la luz, mostrarle la evidencia, exponer las mentiras de Magnolia, salvar a la manada de una adquisición que ni siquiera sabían que estaba ocurriendo. La mano de Thaddeus se cerró alrededor de su muñeca. No respondas. ¿Qué? Te están rastreando. Magnolia sabe que eres sospechosa. ¿Por qué crees que la gala fue esta noche? ¿Por qué crees que hizo un espectáculo público de humillarte? Ella te está forzando a salir antes de que puedas averiguar lo que realmente está pasando. Los faros cortaron a través de los árboles detrás de ellos. Múltiples vehículos moviéndose rápido, convergiendo en su ubicación desde diferentes direcciones. «Corre», dijo. La seguridad estaba esperando cuando Felicity regresó a Thornfield Manor. 6 lobos en equipo táctico
bloquearon la entrada principal y dos más flanquearon su coche en el momento en que entró al garaje. No hablaron, no explicaron, solo formaron una formación apretada alrededor de ella y la hicieron marchar por el edificio como una prisionera. El viaje en ascensor a la oficina de Garrison se sintió como ascender hacia la ejecución. La suite ejecutiva estaba llena. Miembros del consejo forraban las paredes. El anciano Morrison, el anciano Chen, el anciano Casper, todos con expresiones que iban desde la desaprobación hasta la hostilidad abierta. Magnolia se sentó en una de las sillas de cuero cerca del escritorio de Garrison, secándose los ojos con un pañuelo. Garrison se paró detrás de su escritorio, su rostro esculpido en piedra. «Siéntate», él dijo. Felicity permaneció de pie. «¿Qué está pasando?» «Irregularidades financieras», el anciano Morrison anunció, sacando una carpeta gruesa con documentos. 5 millones en transferencias no autorizadas de cuentas de Thornfield Enterprises, todas rastreadas a cuentas bajo tu nombre, todas yendo a empresas fantasma con enlaces verificados a la manada Shadowwitch. El aire abandonó los pulmones de Felicity. «Eso es imposible». «Nunca correspondencia por correo electrónico», el anciano Chenin añadió, dejando caer otra carpeta sobre el escritorio. «Información clasificada de la manada enviada desde tu cuenta de la compañía a operativos de Shadow Ridge, mapas de territorio, protocolos de seguridad, registros financieros, todo lo que necesitarían para planear un ataque». «Esto es fabricado», Felicity dijo, su voz elevándose. «Nunca envié esos correos electrónicos. Nunca autoricé ninguna transferencia. La firma digital de tu hermano está en la mitad de estas transacciones». El anciano Casper interrumpió. «Marcus Brennan Cray trabaja en nuestra división de TI segura. Tenía acceso a cada sistema en el que ocurrieron estas brechas». Marcus. Estaban arrastrando a Marcus a esto. Las manos de Felicity se apretaron en puños. «Mi hermano nunca. ¿Por qué lo haría ella?» La voz de Magnolia era suave, herida, perfectamente calibrada para sonar confundida en lugar de acusatoria. «La manada ha sido tan generosa con ella, a menos que sus ojos se abrieron como si la idea acabara de ocurrirle, a menos que alguien la estuviera presionando». Ella se levantó, moviéndose al escritorio de Garrison, y colocó una tableta en la superficie. «Encontré esto esta noche. No estaba segura de si debía compartirlos, pero dadas las circunstancias, la pantalla mostraba fotografías. Felicity y Thaddeus en la frontera del bosque. Múltiples ángulos, sellos de tiempo de hace menos de una hora. «Ella ha estado trabajando con tu hermano exiliado, Garrison», Magnolia dijo, su voz quebrándose en las palabras. «El hermano que intentó matarme hace 6 años. El hermano que desterraste para protegerme». Jadeos se extendieron por los miembros del consejo. Varias manos se movieron a las armas. Respuestas instintivas a la traición percibida. Los ojos de Garrison se fijaron en Felicity. «Él te contactó. Él tiene evidencia». Felicity dijo desesperadamente. «Sobre Magnolia, sobre Shadow Ridge. Si solo miras lo que él me mostró». «Evidencia», Garrison repitió, su voz plana. «Del hermano que mintió sobre Magnolia antes, que fabricó cargos de asalto para cubrir sus propios crímenes, que pasó 6 años en el exilio planeando venganza. Esa evidencia no es fabricada. Las fotografías, los mensajes, la prueba de que ella nunca estuvo desaparecida. Eso no fue lo que pasó», Magnolia susurró, presionando su mano a su boca como si contuviera las lágrimas. «Fui mantenida cautiva. Apenas escapé con mi vida. Y ahora su aliado está aquí en esta oficina tratando de destruirme de nuevo. Basta».
La voz de Garrison cortó la habitación como una cuchilla. Felicity, estás confinada a los aposentos pendiente de una investigación completa. Todas tus cuentas están congeladas. No debes salir de la mansión, contactar a nadie fuera de la manada, o acceder a ningún recurso de la manada hasta que determinemos la extensión de tu involucramiento. No puedes estar hablando en serio. El pago de 10 millones ha sido anulado. Si eres encontrada culpable de espionaje, enfrentarás cargos criminales tanto en la corte de la manada como en los sistemas legales humanos. Su mandíbula se apretó. ¿Pensaste que no me enteraría? ¿Pensaste que podías conspirar con mi hermano y yo simplemente te dejaría ir? Felicity lo miró fijamente al hombre al que había pasado 3 años sirviendo, al padre de su hijo, que ni siquiera sabía que estaba a punto de convertirse en uno. ¿Realmente crees que traicionaría a la manada? Él no dijo nada. Su silencio fue respuesta suficiente. 2 guardias de seguridad se adelantaron, sus manos moviéndose a sus brazos. Felicity los apartó, de pie por sí misma. No necesito una escolta, iré. Mientras los guardias la conducían hacia la puerta, Magnolia se acercó lo suficiente para susurrar. Su aliento era cálido contra el oído de Felicity, sus palabras audibles solo para las dos. Tu hermano está bajo custodia protectora. Por su seguridad, por supuesto. Un movimiento en falso y los accidentes suceden en la detención de la manada. La loba de Felicity surgió, exigiendo que luchara, pero ella la forzó a bajar. No aquí, no ahora, no cuando la vida de Marcus pendía de un hilo. La caminata de regreso a sus aposentos se sintió más larga de lo que debería. Los guardias la depositaron en su puerta y se apostaron en el pasillo. Ya no guardias para protegerla, sino guardias para mantenerla prisionera. Dentro, Felicity cerró la puerta con llave y se apoyó en ella. Todo su cuerpo temblaba. Todo se estaba desmoronando. La evidencia que había reunido no significaba nada. La prueba de Thaddeus no significaba nada. Garrison ya había decidido que era culpable antes de que ella siquiera tuviera la oportunidad de defenderse. Su teléfono vibró. Número desconocido. Ella lo abrió con manos temblorosas. Un video se cargó en la pantalla. Marcus atado a una silla en lo que parecía un sótano. Su rostro magullado e hinchado. Sangre incrustada alrededor de su nariz. Sus ojos estaban medio cerrados, desenfocados, como si hubiera sido drogado o golpeado hasta la semi-inconsciencia. 2 figuras estaban detrás de él, los rostros ocultos por máscaras. Pero Felicity reconoció la insignia en sus chaquetas. Ejecutores de la manada Shadow Ridge. Un texto apareció debajo del video. Dile a Garrison la verdad sobre tu embarazo y lo mataremos. Vete en silencio y él vive. Tienes 12 horas. Las rodillas de Felicity cedieron. Ella se deslizó por la puerta, presionando su mano contra su estómago, donde crecía su secreto. Ellos sabían. De alguna manera Magnolia y sus conspiradores sabían sobre el bebé. 12 horas para decidir. 12 horas para elegir entre exponer la verdad y salvar la vida de su hermano. 12 horas antes de que todo lo que había intentado proteger fuera destruido. De todos modos, su teléfono vibró de nuevo. Número diferente esta vez. El mensaje era simple. Lo siento. Era del teléfono de Marcus. Pero Marcus no pudo haberlo enviado. Estaba atado y golpeado en un sótano de Shadowwich, lo que significaba que alguien más tenía su teléfono. Alguien que quería que ella supiera que él seguía vivo por ahora. Felicity se acurrucó en el suelo, atrapada entre opciones imposibles, llevando un hijo cuyo padre la acababa de llamar traidora, viendo a su familia desintegrarse a su alrededor porque había sido lo suficientemente tonta como para creer que podía importarle a un hombre que solo la había comprado como una solución temporal.
El reloj en su mesita de noche brillaba en la oscuridad. 2:47 a.m. 9 horas y 13 minutos restantes para decidir qué sacrificaría después. Felicity recorrió el largo de sus aposentos por centésima vez, su teléfono apretado en su mano. El rostro golpeado de Marcus quemaba en su memoria. El sol comenzaba a salir fuera de su ventana. Luz gris pálida filtrándose a través de las cortinas, marcando horas que no podía recuperar. Contar a Garrison sobre el embarazo y matarían a Marcus. Permanecer en silencio. ¿Y qué? Dejar que Magnolia complete su adquisición. Dejar que Shadow Ridge absorba Crimson Peak. Dejar que Garrison caiga en una trampa que ni siquiera sabía que existía. Ella presionó su mano contra su estómago. 4 meses de embarazo ahora. El bulto aún era lo suficientemente pequeño como para esconderlo bajo ropa holgada, pero no se quedaría así para siempre. En unas semanas, todos lo sabrían. En unos meses, tendría una hija, Aurora, ya la había nombrado, y ninguna forma de protegerla de la política de la manada que había destruido la vida de su madre. Un golpe en la puerta la hizo saltar. ¡Abre, Felicity! La voz de Garrison, baja, controlada, peligrosa. Ella cruzó a la puerta y la desbloqueó, retrocediendo mientras él entraba. Claramente había estado despierto toda la noche. Su chaqueta de traje había desaparecido, las mangas de su camisa enrolladas, su corbata suelta. Círculos oscuros sombreaban sus ojos, pero su postura era rígida. Su mandíbula tensa cada centímetro del alfa que había construido un imperio a través de la fuerza de voluntad y decisiones despiadadas. Él cerró la puerta detrás de él. Los guardias en el pasillo no lo siguieron. «Necesito oírlo de ti», él dijo. «¿Traicionaste a la manada?» Felicity se encontró con sus ojos. «No». «Entonces explica la evidencia. Explica por qué te reunías con Thaddeus. Explica por qué dinero con tu autorización fue a cuentas de Shadow Witch». «No puedo. No puedes o no quieres». «¿Me creerías siquiera si te lo dijera?» La pregunta salió más aguda de lo que ella había pretendido. «Ya decidiste que soy culpable. Ya congelaste mis cuentas, me confinaste a los aposentos, anulaste mi pago. ¿Cuál es el punto de explicar algo cuando has dejado claro en qué palabra confías?» La mandíbula de Garrison se apretó. «Te reunías con mi hermano exiliado, un lobo al que desterré por atacar a Magnolia. ¿Qué se supone que debo pensar? Que quizás, solo quizás, hay más en esa historia de lo que ella te contó». La voz de Felicity se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. 3 años, Garrison. 3 años estuve a tu lado. Negocié tratados que salvaron a la manada millones. Manejé a miembros del consejo que querían socavarte. Dirigí tu imperio mientras llorabas por un fantasma. Y ni siquiera puedes darme el beneficio de la duda. «Te reunías con Thaddeus», él repitió. «Eso no está en disputa, porque él tenía evidencia sobre Magnolia. Evidencia que tú estás demasiado cegado para ver porque la amas. Magnolia fue la víctima de su violencia hace 6 años. ¿Lo fue?» Las palabras explotaron de Felicity antes de que pudiera detenerlas. ¿O simplemente le creíste porque estabas desesperado por creerle? Porque admitir que ella podría estar mintiendo significaría admitir que exiliaste a tu propio hermano por nada. Que has pasado 6 años llorando a alguien que no valía la pena llorar. La pregunta quedó entre ellos, pesada y acusatoria. Las manos de Garrison se apretaron en puños a sus lados. Su lobo parpadeó detrás de sus ojos, oro sangrando en gris, pero él mantuvo el control. «¿Qué no me estás diciendo, Felicity?» «Todo». Ella estaba ocultando todo. El embarazo, la evidencia de Thaddeus, las fotografías de Magnolia con Constantine.
los mensajes interceptados sobre la adquisición, el video de Marcus atado y golpeado. Todo ello presionaba contra su pecho como un peso tratando de aplastarla desde dentro. Pero contarle la verdad sobre el embarazo significaba firmar la sentencia de muerte de Marcus, y contarle sobre la conspiración de Magnolia significaba revelar que había estado trabajando con Thaddeus, lo que solo confirmaría las peores suposiciones de Garrison sobre su lealtad. Su teléfono vibró en su bolsillo. Ella lo sacó, la pantalla iluminándose con una nueva foto. Marcus, nuevos moratones en su rostro, sangre fresca. El mensaje debajo era simple. 11 horas restantes. Elige sabiamente. El rostro de Felicity debió delatar algo porque Garrison se acercó, sus ojos entrecerrándose. ¿Quién te está enviando mensajes? Nadie. Estás mintiendo. Él se movió en su espacio, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia. Cedro y humo, dolorosamente familiar. Lo suficientemente cerca como para que su lobo pudiera sentir cosas que su forma humana trataba de ocultar. Tu olor, algo es diferente. Su corazón martilleaba. Los lobos podían oler el embarazo. No inmediatamente, no en el primero o segundo mes, pero a los 4 meses, los cambios hormonales se volvían detectables para aquellos que sabían qué buscar. Y Garrison era alfa, sus sentidos eran más agudos que la mayoría. Nada es diferente, ella mintió. No lo hagas. Él se inclinó, inhalando profundamente, sus ojos buscando su rostro. Tu olor ha estado cambiando durante semanas. Lo noté antes de que Magnolia regresara, pero pensé, él se interrumpió, algo cambiando en su expresión. Confusión, realización, negación. ¿Pensaste que? Felicity desafió aunque su pulso estaba acelerado, que estaba enferma, estresada, que algo andaba mal con tu compra, Luna. Pensé que te ibas, él dijo en voz baja. Pensé que habías encontrado a alguien más. A alguien que realmente él se detuvo de nuevo, apretando la mandíbula. Pero no es eso, ¿verdad? Eso no es lo que es diferente en ti. La explosión golpeó antes de que cualquiera de ellos pudiera decir otra palabra. La onda expansiva sacudió todo el edificio. Las ventanas traquetearon. Las alarmas estallaron por todo Thornfield Manor. El teléfono de Garrison comenzó a sonar inmediatamente. 3, 4, 5 llamadas entrando simultáneamente. Él respondió la primera. Su rostro se puso rígido. ¿Qué? Felicity no pudo oír el otro lado de la conversación, pero observó la expresión de Garrison cambiar de confusión a shock a rabia fría. Voy en camino. Él terminó la llamada y miró a Felicity, sus ojos brillando dorados. La sede central de Thornfield Enterprises en el centro de la ciudad acaba de explotar. La sala segura de servidores de TI. La evidencia inicial apunta a tu hermano. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Marcus lo habían tendido una trampa. Lo usaron como un chivo expiatorio mientras destruían la evidencia que Felicity podría haber usado para exponerlos. No, ella susurró. Marcus no lo haría. Él tenía acceso, él tenía un motivo. Y según las imágenes de seguridad, él fue la última persona en esa habitación antes de la explosión. La voz de Garrison era como hielo. Tu hermano acaba de cometer un acto de terrorismo contra mi manada. El caos se apoderó de Thornfield Manor. Las alarmas gritaban por cada pasillo. Equipos de seguridad corrieron en formación hacia el garaje. Miembros del consejo gritaban órdenes por teléfono mientras el personal se afanaba en contabilizar a todos en la propiedad. La explosión en el centro había puesto a toda la manada en protocolo de emergencia.
Y en la confusión, nadie estaba vigilando una habitación cerrada con llave en el tercer piso. Nadie vio a Felicity Brennan Cray escabullirse. Ella se movió rápido, tirando ropa en una bolsa de lona con manos temblorosas. Unos pocos cambios de ropa, su laptop, el dinero en efectivo que había escondido en su cómoda para emergencias, las fotos de ultrasonido que había obtenido en una clínica fuera del territorio de la manada, mostrando el pequeño perfil de Aurora, sus dedos perfectos, su fuerte latido. La pulsera se sentó en la cómoda donde la había dejado. La pulsera de Magnolia, la que Garrison le había dado, como un regalo de segunda mano a una mujer de segunda mano. Felicity no la tocó. Que él la encontrara. Que él recordara que ella había usado las joyas de otra mujer durante 3 años sin quejarse. Ella agarró un bolígrafo y papel, garabateando palabras que venían de algún lugar profundo, enojado y cansado de fingir. No te traicioné, pero nunca lo creerás. Cuida tu imperio y tu preciosa Magnolia. Se merecen el uno al otro. Ella dejó la nota en su almohada y se echó la bolsa al hombro. Los pasajes de servicio que había aprendido durante 3 años tratando de ser útil la llamaban ahora. Pasillos estrechos que usaba el personal de mantenimiento, escaleras traseras que conectaban pisos sin pasar por los pasillos principales. Ella había memorizado cada ruta mientras hacía recados, manejaba la logística del hogar, haciendo todo el trabajo invisible que mantenía el imperio de Garrison funcionando sin problemas. Ahora esas rutas se convirtieron en su escape. Felicity emergió de una puerta lateral cerca de los jardines, su corazón martilleando mientras corría hacia la frontera del bosque. La lluvia había comenzado a caer. Gotas frías que empaparon su chaqueta y le pegaron el cabello a la cara. Ella no redujo la velocidad. No podía reducir la velocidad. Cada segundo que permanecía en el territorio de Crimson Peak era un segundo más cerca de que alguien descubriera que había abandonado su habitación. Un coche estaba al ralentí en la línea de árboles, con las luces apagadas. Thaddeus estaba a su lado, escaneando la oscuridad con la alerta de alguien que había pasado 6 años aprendiendo a sobrevivir en territorio hostil. «Entra», él dijo en el momento en que la vio. Felicity tiró su bolsa en la parte trasera y se subió al asiento del pasajero. Thaddeus aceleró el motor antes de que su puerta estuviera completamente cerrada. El coche se lanzó a la carretera de tierra que se alejaba de Crimson Peak y hacia terreno neutral. El territorio de Silver Mist está 2 horas al norte, él dijo, sus ojos en el espejo retrovisor. Tengo contactos allí. Te mantendrán escondida hasta que esto pase. ¿Y tú? Felicity preguntó, agarrando la manija de la puerta mientras Thaddeus tomaba una curva demasiado rápido. Si Garrison se entera, tú me ayudas. Ya no me escondo. Su mandíbula se tensó de una manera que le recordó dolorosamente a Garrison. Voy a volver a Crimson Peak con pruebas. Es hora de que mi hermano enfrente la verdad sobre lo que nos hizo a ambos. Eso es suicidio. Magnolia te hará matar en el momento en que pongas un pie en las tierras de la manada, no si lo hago público primero. Thaddeus sacó una carpeta de la consola entre ellos y la dejó caer en su regazo. La ley de los ancianos dice que cualquier miembro de la manada puede exigir un tribunal por exilio injusto. Yo invoco ese derecho. Sesión de consejo de emergencia esta noche, con cada pieza de evidencia que he reunido en 6 años expuesta para que toda la manada la vea. Felicity abrió la carpeta. Fotografías de Magnolia y Constantine. Registros financieros mostrando dinero de Shadow Ridge fluyendo hacia empresas fantasma de Crimson Peak. Comunicaciones interceptadas sobre la adquisición. Testimonio de lobos que habían presenciado las mentiras de Magnolia. Era exhaustivo, condenando todo lo que Garrison necesitaba para ver la verdad. Él no lo creerá,
Ella dijo en voz baja. Él pensará que lo fabricaste todo. Quizás, pero tengo que intentarlo. Todavía es mi hermano, incluso si me exilió, incluso si la eligió a ella por encima de la sangre. Las manos de Thaddeus se apretaron en el volante, y quizás ver esta evidencia, presentada públicamente frente al Consejo, lo obligará a realmente mirarla en lugar de descartarla. El coche se desvió hacia una carretera más pequeña. Esta apenas era un sendero a través de un denso bosque. Después de otros 20 minutos, llegaron a una cabaña, pequeña, aislada, rodeada de árboles que la bloqueaban de la vista de cualquier carretera principal. Esta es tuya mientras la necesites, Thaddeus dijo, sacando una llave de su bolsillo. La escritura está a nombre falso, sin lazos con Crimson Peg, sin forma de que te rastreen aquí. Felicity tomó la llave, su garganta apretada. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad? Porque alguien debería haberte protegido, y porque ese niño que llevas merece algo mejor que crecer a la sombra de los errores de Garrison. Thaddeus se encontró con sus ojos. Voy a arreglar esto para ambos. Él le entregó un teléfono desechable. Permanece escondida. Te contactaré cuando sea seguro. Y Felicity, no confíes en nadie excepto en el número que he programado en ese teléfono. No hasta que esto termine. Luego se fue. El coche desapareciendo de nuevo por el sendero, dejando a Felicity de pie bajo la lluvia afuera de una cabaña que olía a seguridad y aislamiento en igual medida. Ella entró y cerró la puerta detrás de ella. En el lugar de la explosión, Garrison Thornfield se paró entre los escombros de lo que solía ser la sala de servidores más segura de Thornfield Enterprises y trató de darle sentido a la destrucción que no cuadraba. El equipo forense trabajó a su alrededor documentando patrones de explosión, recolectando muestras, realizando análisis preliminares en fragmentos que solían ser equipos informáticos. Su jefe de seguridad, James Kowalski, un lobo en el que confió durante 15 años, se arrodilló junto a un trozo de metal retorcido, frunciendo el ceño ante algo en su tableta. Alpha, James dijo, poniéndose de pie. Tenemos un problema. ¿Otro? Los sellos de tiempo no coinciden. James le mostró la pantalla. Los registros de seguridad muestran que Marcus Brennan Cray accedió a esta sala a las 11:47 p.m., pero el análisis de residuos de la explosión sitúa la explosión real a las 11:32 p.m., 15 minutos antes de que supuestamente estuviera aquí. El lobo de Garrison se agitó inquieto. Alguien antedató los archivos más que eso. Conozco a Marcus desde hace 3 años. Lo he visto trabajar. Es bueno en su trabajo, pero no es lo suficientemente sofisticado como para llevar a cabo este tipo de operación. Alguien lo tendió una trampa, Alpha. Alguien con serias habilidades técnicas y acceso a nuestros sistemas de seguridad. Las piezas encajaron en la mente de Garrison con una claridad nauseabunda. La conveniencia del momento, el evidente montaje, la rapidez con la que Magnolia había presentado pruebas contra Felicity, la forma en que todo apuntaba demasiado perfectamente a la traición de alguien que había pasado 3 años demostrando su lealtad. Su lobo de repente aulló dentro de él. Un sonido de reconocimiento tan poderoso que casi lo hizo caer de rodillas. Compañera. La palabra resonó en su mente con una certeza devastadora. No Magnolia. Nunca Magnolia. El lazo que había estado demasiado ciego para ver. Demasiado estúpido para reconocer. Demasiado envuelto en un fantasma para reconocer cuando estaba justo frente a él durante 3 años. Felicity y el cambio en su olor. La forma protectora en que se había estado agarrando el estómago. El miedo en sus ojos cuando él se había acercado demasiado. Embarazada.
Ella estaba embarazada de su hijo y él la había llamado traidora. «Necesito irme», Garrison dijo, ya moviéndose hacia su coche. James encuentra a Marcus Brennan Cray. Evidencia real, no esta basura fabricada. Averigua quién hizo esto en realidad. ¿A dónde vas? A arreglar el peor error que he cometido en mi vida. Él condujo demasiado rápido, infringiendo todas las leyes de tráfico entre el centro y Thornfield Manor. Su lobo empujó su control, exigiendo que se transformara y corriera, exigiendo que llegara a su compañera ahora antes de que ella desapareciera para siempre. El lazo entre ellos tiraba como una cosa física, estirado, pero aún allí, aún conectándolos a pesar de todo lo que él había hecho para romperlo. La mansión seguía en caos cuando llegó. Él subió las escaleras a sus aposentos de 3 en 3, su corazón martilleando contra sus costillas. La puerta estaba sin llave, vacía. Su habitación parecía saqueada, cajones abiertos, ropa desaparecida, señales obvias de que alguien había empacado a toda prisa. En la cómoda estaba la pulsera que le había dado hace 3 años. La cadena de plata barata en la que apenas había pensado cuando la sacó de un cajón de las cosas viejas de Magnolia. Garrison la recogió, viendo el grabado por primera vez en años. Para Magnolia, siempre tuya. G. Su estómago se revolvió. Le había dado a Felicity las joyas de su ex. La había hecho usarlas durante 3 años como una marca que la señalaba como sustituta. Y ella nunca había dicho una palabra, nunca se había quejado, nunca se lo había echado en cara como tenía todo el derecho. La nota en su almohada era peor. No te traicioné, pero nunca lo creerás. Cuida tu imperio y tu preciosa Magnolia. Se merecen el uno al otro. Sus manos temblaron mientras la leía de nuevo. Las palabras cortaron más profundamente que cualquier cuchilla. No porque fueran crueles, sino porque eran verdad. Él merecía exactamente lo que ella había escrito. Él merecía perderla. Él merecía cada pizca de desprecio en esas palabras cuidadosamente elegidas. Su lobo aulló de nuevo, exigiendo que la rastreara, que la encontrara, que arreglara esto antes de que fuera demasiado tarde. Garrison se movió por su habitación, buscando cualquier pista sobre dónde había ido. Fue entonces cuando lo vio, parcialmente escondido en el cubo de basura de su baño, enterrado bajo pañuelos arrugados y envases desechados. Una caja de prueba de embarazo, aún en su envoltura de plástico sin abrir. ¿Por qué compraría una prueba y no la usaría? A menos que ya lo supiera, a menos que hubiera obtenido confirmación en otro lugar, en un lugar privado, en un lugar donde él no pudiera rastrear, cuestionar o interferir. La voz de su beta lo llamó desde la puerta. «Señor, tenemos una situación en las puertas». «Ahora no». «Su hermano Thaddeus está aquí. Ha invocado el derecho del anciano de tribunal y está exigiendo una sesión de consejo de emergencia». El rostro de su beta estaba pálido. «Esta noche, Alpha, dice que tiene pruebas sobre Magnolia Fairborn que toda la manada necesita ver». El mundo de Garrison se inclinó sobre su eje por segunda vez en 10 minutos. Todo se estaba desmoronando. Todo lo que había creído, todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, todo desmoronándose porque había estado demasiado ciego para ver la verdad cuando estaba justo frente a él. Thaddeus estaba de vuelta. Felicity se había ido. Y en algún lugar entre los escombros de sus errores, su hijo estaba creciendo dentro de una mujer que tenía todas las razones para odiarlo. «Reúnan al consejo», Garrison dijo, su voz hueca. «Si mi hermano quiere un tribunal, lo tendrá. Pero primero, él iba a confrontar a la mujer cuyas mentiras le habían costado todo lo que realmente importaba». Magnolia Fairborn se sentó en la oficina de Garrison como si la poseyera,
sorbiendo té de delicada porcelana, sus piernas cruzadas elegantemente debajo de su vestido crema. Ella levantó la vista cuando él entró, una sonrisa curvando sus labios que no llegaba del todo a sus ojos. Garrison, ahí estás. Me estaba preocupando. Dijiste que estabas embarazada. La sonrisa vaciló. Lo estoy. Hablamos de esto. Nunca dormimos juntos después de que regresaste. El silencio cayó como una cuchilla de guillotina. El rostro de Magnolia parpadeó. Confusión, luego pánico, luego algo frío y calculado deslizándose en su lugar. Garrison, ¿por qué eres tan hostil? Estás confundido. El trauma de todo lo que ha sucedido. No te he tocado, Magnolia, ni una vez en los 2 meses desde que regresaste. Él se acercó observando su rostro cuidadosamente. Entonces explícame cómo estás embarazada de mi hijo. Ella se levantó, dejando el té con una mano temblorosa. No estás pensando con claridad. El estrés de la explosión, la traición de Felicity. Responde la pregunta. Su expresión cambió de nuevo, la dulce vulnerabilidad cayendo como una máscara que se había cansado de usar. Cuando habló, su voz era diferente, más dura, más aguda, completamente vacía de la suavidad que había estado interpretando desde su regreso. Bien, mentí sobre estar embarazada ahora, pero iba a estarlo. Solo necesitaba tiempo para hacerlo real. Otras pocas semanas y lo habríamos hecho. Nunca planeaste llevar a mi hijo. Garrison sacó archivos de su cajón del escritorio y los tiró delante de ella. Registros médicos, las pruebas de embarazo negativas del baño de la gala, analizadas y confirmadas como suyas. Extractos bancarios mostrando pagos a una clínica de fertilidad a la que nunca asistió. Estabas planeando fingirlo lo suficiente como para asegurar el estatus de Luna, luego reclamar un aborto espontáneo por estrés. Probablemente culpar a Felicity por ello. Magnolia miró la evidencia, su mandíbula apretándose. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? Antes de que ella pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió. Su investigadora privada, una loba llamada Sarah Chen, que se especializaba en encontrar información que la gente quería enterrada, entró con 2 guardias flanqueándola. Señor, hemos arrestado a Konstantin Volkov en la frontera de Shatteridge, Sarah dijo. Él está hablando. Dice que Magnolia fue su compañera todo el tiempo que supuestamente estuvo desaparecida. Dice que esto fue una adquisición planeada. Shatteridge usándola para infiltrarse en Crimson Peak desde dentro. El lobo de Garrison rugió. Todo encajó con una claridad devastadora. La conveniencia del momento de su regreso. El impulso inmediato para desacreditar a Felicity. La explosión diseñada para distraer de las preguntas sobre la historia de Magnolia. Todo planeado, todo calculado, todo diseñado para destruirlo de adentro hacia afuera. Magnolia corrió hacia la puerta. Los guardias la bloquearon. ¿Por qué? La pregunta salió rota, cruda. ¿Por qué hacer esto? ¿Qué hice para que me odiaras lo suficiente como para destruir todo? Ella rió, amarga, viciosa, nada como el dulce sonido que había interpretado para él desde su regreso. Me humillaste hace 6 años. Elegiste el deber de la manada en lugar de huir conmigo. Quería aventura, libertad, una vida sin responsabilidades. Pero dijiste no. Dijiste que tenías obligaciones. Dijiste que tu manada te necesitaba más que yo. Así que fingiste tu propia desaparición. Conocí a Constantine en una negociación de disputa territorial. Él vio lo que tú estabas demasiado ciego para ver, que yo estaba desperdiciada contigo. Él me ofreció todo, poder, estatus, un compañero que realmente me quería por algo más que estabilidad política. Sus ojos brillaron con rabia.
Así que me fui. Dejé que todos pensaran que estaba muerta. Dejé que tú lloraras. Y luego regresé para tomarlo todo. Tu manada, tus recursos, tu imperio. Todo se suponía que era mío. Y Thaddeus, su sonrisa se volvió cruel. Él me atrapó con Constantine hace 6 años. Intentó mostrarte pruebas. Así que grité, asalto, y me creíste sin cuestionar, porque siempre me creíste. Fue tan fácil manipularte, Garrison. Estabas tan desesperado por protegerme que nunca cuestionaste si merecía protección. El peso de sus errores lo aplastó. Su hermano, su manada, Felicity, todo lo que había destruido porque había estado demasiado ciego, demasiado terco, demasiado envuelto en la nostalgia por una mujer que nunca había existido. Su beta apareció en la puerta. Alfa, el consejo está reunido. Su hermano está esperando. Garrison miró a Magnolia, a la mujer cuyas mentiras le habían costado 6 años de su vida, y a la única persona que realmente había merecido su lealtad. Llévenla a detención de la manada. Máxima seguridad. Rotación de guardias cada 2 horas. Si escapa, los guardias me responden a mí personalmente. Mientras los guardias se movían hacia ella, la compostura de Magnolia finalmente se quebró. Ella gritó, forcejeando contra su agarre. Nunca encontrarás a esa pequeña sustituta, y cuando lo hagas, nunca te perdonará. Me aseguré de eso. La arrastraron de la oficina, sus gritos resonando por el pasillo hasta que una puerta se cerró de golpe y los cortó. Un guardia entró corriendo, su rostro urgente. Alfa, encontramos a Marcus Brennan Cray. Estaba cautivo en una casa segura de Shadow Ridge, a unas 30 millas de aquí. Ha sido golpeado bastante mal, pero está vivo. El equipo médico lo está tratando ahora. Alivio y horror lucharon en el pecho de Garrison. ¿Qué dijo? Él dice que su hermana está embarazada y en peligro. Dice que la gente de Magnolia amenazaba con matarlo si Felicity revelaba el embarazo. El guardia dudó. Alfa, él dice, Felicity se fue para protegerlo, que ella pensó que permanecer en silencio era la única forma de mantenerlo con vida. El lobo de Garrison echó la cabeza hacia atrás y rugió. Compañera embarazada, sacrificándose para salvar a la familia. Se había ido porque él la había llamado traidora cuando ella había estado protegiendo a su hermano todo el tiempo. ¿Dónde está Felicity? Las palabras salieron como un gruñido. No sabemos, señor. No dejó rastro, ni actividad de tarjeta de crédito, ni señales de teléfono. Ha desaparecido por completo. Pero Garrison era alfa por una razón. Su lobo podía rastrear un lazo de pareja a través de continentes si fuera necesario. Y en algún lugar, Felicity llevaba a su hijo, creyendo que él la odiaba, creyendo que tenía que hacer esto sola. Cancela el tribunal, él empezó a decir. No. La voz de Thaddeus vino desde la puerta. Su hermano estaba allí vestido con el atuendo formal del tribunal, las prendas tradicionales usadas por los lobos que exigían justicia bajo la ley de los ancianos. Me debes esto, Garrison. Le debes a la manada la verdad. Y le debes a Felicity la vindicación que nunca obtendrá si huyes para encontrarla sin limpiar su nombre primero. Thaddeus tenía razón. Por mucho que Garrison quisiera transformarse y correr, quería rastrear a Felicity y rogarle perdón, primero le debía la verdad a su hermano y a su manada. Le debía a Felicity una exoneración pública que la seguiría por el resto de su vida, en lugar de las acusaciones que la habían ahuyentado. Reúne a todos, Garrison dijo. Cada miembro de la manada, cada miembro del consejo, cada lobo que susurró sobre Felicity a sus espaldas. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien.
La sala del tribunal se llenó a capacidad en una hora. Los miembros de la manada forraban las paredes, se amontonaban en los asientos, se paraban en las puertas. Esto era historia. El hermano exiliado regresando para exigir justicia. El alfa forzado a enfrentar sus errores frente a todos los que gobernaba. Nadie quería perdérselo. Thaddeus se paró en el centro del salón, erguido y digno a pesar de 6 años de exilio. Garrison se sentó en el asiento del alfa, rodeado de miembros del consejo que de repente parecían inciertos sobre qué lado de la historia querían estar. Hace 6 años, Thaddeus comenzó, su voz extendiéndose por la sala silenciosa. Fui exiliado por un crimen que no cometí. Esta noche, presento pruebas de que Magnolia Fairborn conspiró con el alfa de la manada Shadow Ridge, Konstantin Pulkov, para derrocar el liderazgo de Crimson Peak a través de infiltración, manipulación y destrucción sistemática de la unidad de la manada. Él activó la gran pantalla detrás de él. Aparecieron imágenes. Magnolia y Constantine juntos, fechadas durante su desaparición. Imágenes de seguridad de ella entrando en apartamentos de lujo, comprando en tiendas de alta gama, viviendo una vida completamente desconectada de la historia de cautividad que había vendido. Jadeos se extendieron por la multitud. Los susurros estallaron. Thaddeus mostró las comunicaciones interceptadas, los registros financieros, el testimonio del segundo al mando de Constantine, quien entregó pruebas a cambio de indulgencia, todo al descubierto para que la manada lo viera. Entonces Garrison se puso de pie. Cada ojo en la sala se volvió hacia él. Mi hermano está diciendo la verdad. Su voz era pesada con el peso de sus errores. Hice analizar los registros médicos de Magnolia. Ella nunca estuvo embarazada. Nunca sufrió cautiverio. Conspiró con Shadowridge para tomar el control de Crimson Peak desde dentro, y yo la ayudé a hacerlo al estar demasiado ciego para ver la verdad. Él sacó la prueba de embarazo negativa, sosteniéndola para que todos la vieran. Esta era suya, encontrada en la gala donde ella afirmó llevar a mi hijo. Ella mintió sobre todo. Los miembros del consejo que habían pedido el arresto de Felicity parecían enfermos. Felicity Brennan Cray era inocente. Garrison continuó, su voz quebrándose al pronunciar su nombre. De cada acusación, cada sospecha, cada cargo, ella pasó 3 años sirviendo a esta manada con lealtad y dedicación. Y yo la condené sin investigación porque creí las mentiras de Magnolia de nuevo. El anciano Morrison se puso de pie, su rostro grave. Alfa, si lo que dices es verdad, es todo verdad. Magnolia ha sido arrestada. Constantine Bulov está bajo custodia. Marcus Brennan Cray fue encontrado golpeado y cautivo en una casa segura de Shadowridge. La explosión en Thornfield Enterprises fue orquestada para incriminarlo y distraer de las preguntas sobre la historia de Magnolia. Garrison se forzó a continuar. Mi mayor crimen no fue creer a Magnolia. Fue fallarle a la mujer que estuvo a mi lado durante 3 años, que dirigió mi manada, protegió mis intereses, no pidió nada más que respeto básico, y cuando más me necesitaba, la tiré como basura. Su voz se quebró por completo en la última palabra. Frente a toda su manada, el alfa que nunca mostró debilidad, se paró con lágrimas corriendo por su rostro. Felicity nunca fue solo un contrato, nunca solo una sustituta. Ella fue mi compañera, y yo estaba demasiado ciego para verlo hasta que ya la había perdido. La sala estalló, voces gritando preguntas, exigiendo respuestas. Pidiendo justicia, el anciano Chen golpeó su mazo repetidamente, tratando de restaurar el orden. El consejo vota sobre 2 asuntos,
El anciano Chen anunció: primero, la exoneración y reinstauración de Thaddeus Grayson. ¿Todos a favor? Cada mano en el consejo se levantó. La votación fue unánime. Segundo, la exoneración formal de Felicity Brennan Cray de todos los cargos. Todos a favor de nuevo, unánime. Garrison caminó por el pasillo hasta donde estaba su hermano. Frente a todos se arrodilló. Te fallé, él dijo, su voz ronca. Elegí el amor ciego sobre la sangre. Creí mentiras sobre la verdad. Exilié a mi propio hermano para proteger a una mujer que nos estaba destruyendo a todos. Lo siento, no lo cubre, pero de todos modos lo pido. Perdóname. Los ojos de Thaddeus estaban húmedos. Él levantó a Garrison y lo abrazó. El primer contacto que habían tenido en 6 años. Puedes empezar a arreglarlo encontrando a Felicity antes de que sea demasiado tarde. Thaddeus dijo contra el hombro de su hermano. Garrison se apartó. Beta, tienes el mando de la manada. Thaddeus, eres reinstaurado con todos los honores. Consejo, encárguense de la sentencia de Magnolia. ¿A dónde vas? El anciano Morrison preguntó. A rogar a la madre de mi hijo que me dé una oportunidad que no merezco. Él no esperó el despido, no esperó los protocolos. Se transformó en el salón, su lobo desgarrando su ropa, y corrió. El lazo de pareja lo arrastró hacia el norte, débil pero presente, estirado pero no roto. Su lobo lo siguió como una tabla de salvación, corriendo a través de las fronteras del territorio sin detenerse, empujando su cuerpo más allá del agotamiento hacia la única persona que importaba. 2 horas después, llegó al territorio de Silver Mist. La cabaña apareció entre los árboles, pequeña, aislada, perfecta para alguien que necesitaba desaparecer. El coche de Felicity estaba afuera, todavía lo suficientemente caliente como para que ella hubiera llegado en las últimas horas. A través de la ventana, él la vio. 6 meses de embarazo ahora, su vientre redondo y obvio debajo de una camisa holgada. Ella se sentó en una mecedora leyendo un libro, una mano descansando en su estómago donde crecía su hija. Ella parecía pacífica, libre, radiante de una manera que nunca había brillado durante 3 años de servirlo. Ella no lo necesitaba. Esa era la verdad devastadora. Ella estaba prosperando sin él, pero él llamó a la puerta de todos modos. Felicity la abrió, lo vio de pie allí en forma humana de nuevo, desnudo por la transformación, empapado de lluvia, desesperado, y su rostro se endureció en algo frío y cerrado. Vete. No puedo. Su voz era de correr, de llorar, del peso de todo lo que había perdido. Ese es mi hijo. Ella tocó su vientre protectoramente, retrocediendo hacia la entrada. No, esta es mi hija. Tú tomaste tu decisión. Me equivoqué en todo. Magnolia, el contrato, tú, todo. Me equivoqué y pasaré mi vida arreglándolo. Me llamaste traidora mientras estaba embarazada y aterrorizada. Congelaste mis cuentas, le creíste a ella por encima de mí, sin cuestionar. Su voz tembló, pero sus ojos permanecieron duros. ¿Por qué debería darte otra oportunidad? Este era el momento que determinaría si pasaría el resto de su vida solo o si ella le daría la oportunidad de probar que había aprendido de sus errores. La respuesta importaba más que cualquier decisión que hubiera tomado como alfa. Garrison Thornfield cayó de rodillas bajo la lluvia. Porque estoy rogando, él dijo, las palabras saliendo de algún lugar profundo, roto y desesperado. Y nunca he rogado por nada en mi vida. La lluvia caía por su rostro, mezclándose con lágrimas que no se molestó en esconder.
Él sacó un documento de la bolsa impermeable que había llevado en la boca de su lobo, empapado pero aún legible. Este era nuestro contrato. Él sostuvo los restos carbonizados. Lo quemé públicamente frente a toda la manada durante el tribunal que te exoneró a ti y a Thaddeus. Nunca fuiste solo un arreglo, Felicity. Nunca fuiste solo una sustituta. Siempre fuiste más que eso. Y yo estaba demasiado ciego para verlo. Él sacó un segundo documento, impecable, legalmente notariado, exhaustivo. Este es un acuerdo de paternidad compartida, legalmente vinculante. Tú tienes la custodia total de nuestra hija. Yo tengo derechos de visita solo si apruebas cada visita individualmente. Estás protegida financieramente, independientemente adinerada, libre de tomar cada decisión sobre su vida sin mi interferencia. Felicity miró los papeles, su mandíbula apretada contra la emoción. No quiero atraparte, Garrison continuó. No quiero forzarte a nada nunca más. Quiero ganarte, tu confianza, tu respeto. Quizás si trabajo lo suficiente, algún día tu amor, pero tomaré lo que estés dispuesta a dar, incluso si es solo la oportunidad de conocer a mi hija. Me destruiste, Garrison. Lo sé. La elegiste a ella sobre mí cada día durante 3 años. Lo sé. Me echaste cuando llevaba a tu hijo. Me llamaste traidora. Me hiciste creer que no valía nada. Lo sé, su voz se quebró, y cargaré con esa culpa hasta el día que muera. No puedo retractarme. No puedo deshacerlo. Pero puedo probar que he cambiado. Puedo probar que finalmente te veo. Realmente te veo. No como un reemplazo. No como una conveniencia. Como la mujer que es más fuerte que nadie que haya conocido. Que sacrificó todo para salvar a su familia. Que merecía mucho más de lo que yo le di. La mano de Felicity tembló mientras se llevaba a la cara, secándose las lágrimas que había estado conteniendo. Su otra mano se quedó en su vientre, protegiendo al niño de más decepciones. Te dejaré conocer a tu hija, ella dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero ganarme tu confianza de nuevo, eso comienza hoy, y podría tomar para siempre. Tengo para siempre. El alivio lo invadió tan poderosamente que casi se desploma. Y probaré que los merezco a ambos. Ella se hizo a un lado, dejándolo entrar. La cabaña era pequeña pero cómoda. Una sala de estar con muebles gastados, una cocina que olía a té de manzanilla y a través de una puerta abierta, una habitación de bebé pintada en rosa suave y blanco. Los ojos de Garrison se fijaron en la habitación del bebé. ¿Hiciste esto tú misma? Tuve mucho tiempo para pensar qué tipo de vida quería darle, qué tipo de madre quería ser. Felicity se movió a la puerta de la habitación del bebé, su mano tocando el marco con obvio orgullo. Quería que tuviera algo hermoso, algo que fuera solo nuestro. Una hija. Él respiró, la realidad golpeándolo por completo por primera vez. Su nombre es Aurora, como el amanecer, porque ella es mi nuevo comienzo. Aurora, el nombre perfecto para un niño nacido de la oscuridad a la luz. El lobo de Garrison zumbó con aprobación, con reconocimiento, con una necesidad desesperada de proteger a ambos. ¿Puedo? Él hizo un gesto hacia el vientre de Felicity, sin atreverse a asumir. Ella asintió solo una vez. Garrison acortó la distancia entre ellos y colocó su palma plana contra su estómago. El bebé pateó inmediatamente, fuerte, inconfundible. Su hija real, viva, respondiendo a su toque. Su lobo cantó, un sonido de pura alegría, puro reconocimiento,
pura reivindicación que había negado durante demasiado tiempo. Esta era su compañera, este era su hijo, esta era su familia, y casi los había perdido porque había sido demasiado estúpido para ver lo que estaba justo frente a él. Ella es fuerte, él susurró. Ella saca eso de mí. Felicity dijo, un toque de desafío en su voz. Lo sé y estoy agradecido por ello porque ella va a necesitar esa fuerza. Tenerme a mí como padre. Él levantó la vista, encontrándose con los ojos de Felicity. Voy a arruinar esto. Voy a cometer errores, pero te juro que nunca dejaré de intentar ser digno de ustedes dos. Ellos hablaron toda la noche, sin promesas más allá de la paternidad compartida, sin declaraciones de amor o para siempre. Solo una conversación honesta sobre miedos, esperanzas y el tipo de futuro que podrían construir si Garrison pudiera probar que había aprendido de su pasado. Felicity le contó sobre la reunión de medianoche con Thaddeus, sobre las amenazas contra Marcus, sobre la elección imposible que se había visto forzada a tomar entre exponer la verdad y proteger a su hermano, sobre la soledad de llevar un hijo que había creído que tendría que criar sola. Garrison le contó sobre el tribunal, sobre el arresto de Magnolia, sobre Marcus siendo encontrado vivo, sobre quemar el contrato y crear el acuerdo de paternidad compartida que puso todo el poder en sus manos, sobre darse cuenta demasiado tarde de que él había sido su compañera todo el tiempo, y él había estado demasiado ciego para reconocerlo. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Felicity bostezó. El agotamiento del embarazo y el peso emocional finalmente la alcanzaron. Descansa, Garrison dijo, poniéndose de pie. Me quedaré en el sofá si me dejas. Solo déjame quedarme esta noche, por favor. Ella estaba demasiado cansada para discutir, demasiado cansada para mantener el muro que había construido, demasiado cansada para fingir que no lo quería cerca, incluso después de todo. Solo esta noche, ella dijo, mañana averiguaremos qué sigue. Ella desapareció en el dormitorio, dejando a Garrison solo en la sala de estar con una manta que olía a ella y un sofá que era demasiado corto para su complexión. A él no le importó. Su lobo se asentó por primera vez en años, contento de estar cerca de su compañera, protegiéndola mientras ella dormía. A las 2:15 de la mañana, su lobo se despertó sobresaltado. Peligro. El olor lo golpeó antes del pensamiento consciente. Gasolina, humo, mal. Garrison corrió al dormitorio. La ventana estaba abierta, las cortinas moviéndose con la brisa fría. La cama estaba vacía, las mantas echadas hacia atrás, señales de lucha, una lámpara derribada, almohadas en el suelo. En la almohada de Felicity había una nota con una letra que él reconocía demasiado bien. Me quitaste todo. Ahora te quito todo a ti. Ven solo a las viejas ruinas de Thornfield o la quemaré viva. Tienes 1 hora. M. Magnolia. Ella había escapado de la detención de la manada. ¿Cómo? Lo averiguaría más tarde. En ese momento, su compañera estaba desaparecida y su hija estaba en peligro. Su teléfono vibró. Mensaje de video de un número desconocido. Él lo abrió con manos temblorosas. El video mostraba a Felicity atada a una silla en lo que parecían las ruinas de la antigua propiedad de Thornfield, la sede original de la manada que había sido abandonada décadas atrás después de un incendio. Ella estaba amordazada, aterrorizada, visiblemente embarazada. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo, pero también por la furia. Ella estaba luchando contra las ataduras, tratando de liberarse. La voz de Magnolia vino desde fuera de cámara. Ella está entrando en parto prematuro por el estrés.
Tic-tac, Alfa, mejor date prisa. La cámara se movió. Bidones de gasolina rodeaban la silla de Felicity, al menos 10 de ellos dispuestos en círculo. Magnolia entró en el encuadre, sosteniendo un encendedor en una mano, su rostro retorcido por la rabia. El lobo de Garrison rugió. Cada instinto le gritó que se transformara y corriera, pero el mensaje había dicho, ven solo. Si traía refuerzos, Magnolia mataría a Felicity antes de que él llegara. Él le envió un mensaje de texto a su beta con coordenadas con un retraso de 30 minutos. Si no me registro, envía a todos. Luego se transformó y corrió más rápido de lo que jamás había corrido en su vida. Las ruinas aparecieron entre los árboles, paredes de piedra quemada, techo derrumbado. La naturaleza lentamente reclamando lo que el fuego había destruido. Garrison volvió a su forma humana y se acercó con cautela, sus sentidos de lobo escaneando amenazas. Dentro, Felicity estaba atada a una silla en el centro de lo que solía ser el salón principal. Los vapores de gasolina le quemaban la nariz. Magnolia la rodeaba como un depredador jugando con su presa. Él siempre me elegía a mí, Magnolia le estaba diciendo. Su voz se extendía por las ruinas. Incluso ahora, probablemente esté llamando a su manada en lugar de venir él mismo. Tú nunca valiste la pena elegir. Felicity hizo un sonido ahogado a través de la mordaza. Su cuerpo se tensó, una contracción. Garrison se dio cuenta. Su hija estaba tratando de llegar. Ahora, en el peor momento posible, Magnolia le arrancó la mordaza de la boca a Felicity. Algunas últimas palabras antes de que ardas. Felicity, sin aliento por la contracción, aún logró encontrarse con los ojos de Magnolia con desafío. Sí, subestimaste cuánto ha cambiado. Magnolia rió. No lo ha hecho. Garrison explotó a través de la pared en forma de semilobo, salvaje y mortal. Piedra y madera se hicieron añicos a su alrededor. Magnolia tropezó hacia atrás, dejando caer el encendedor. Resonó por el suelo, sin encender. Él completó la transformación, poniéndose de pie en toda su altura. Masivo, aterrador. Cada centímetro del alfa que había construido un imperio sobre la fuerza y la voluntad. Los ojos de su lobo se fijaron en Magnolia. ¿Me quieres? Él gruñó, las palabras apenas humanas. Aquí estoy. Suéltala. La mano de Magnolia se movió a su chaqueta. Ella sacó un arma. Balas de plata. Lo único que podía matar a un hombre lobo permanentemente. Quería tu imperio. Ella dijo, su voz temblando de rabia. Tu manada, tu estatus. Pero si no puedo tener eso, me conformaré con verte perder todo lo que realmente amas. Ella apuntó el arma al vientre embarazada de Felicity. Garrison calculó las distancias. Estaba demasiado lejos. Incluso a toda velocidad, Magnolia dispararía antes de que él llegara a ellos. Pero si no se movía, su hija y compañera morían de todos modos. Felicity gritó al golpear otra contracción. Más fuerte esta vez. Se le rompió la fuente, empapando la silla, formando un charco en el suelo. Aurora estaba llegando ahora, fuera seguro o no. El dedo de Magnolia se movió al gatillo. Garrison tomó su decisión. Él se abalanzó sobre Felicity, cada músculo de su cuerpo gritando, sabiendo que no llegaría a tiempo, pero intentándolo de todos modos. Porque eso es lo que haces por la gente que amas. El disparo resonó, ensordecedor en el espacio cerrado. Luego todo se volvió negro. El fin. Espera, espera, espera. ¿Quién recibió el disparo? ¿Es Garrison? ¿Es Felicity? ¿Está bien el bebé? Deja un corazón si estás absolutamente muriendo por la parte 2 ahora mismo y necesitas saber qué sucede después. Comenta parte 2 ahora y dime honestamente, ¿crees que Magnolia debería pagar con su vida por lo que ha hecho? ¿O le espera un castigo peor?
porque después de amenazar a una mujer embarazada y un bebé, tengo algunas ideas. Dale a ese botón de me gusta si esta historia te destrozó emocionalmente y suscríbete para no perderte la parte 2 cuando salga, porque te prometo que lo que sucede a continuación va a volar tu